¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor Nelson. Bueno, doctores, ayer quedamos en la audiencia de solicitud de desarchivo, ¿me equivoco? Quedamos en esa audiencia de solicitud de desarchivo, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, Sí, señor. listo, gracias. El día de hoy, pues como para que nos rinda un poquito más, no vamos a dar lectura a los artículos del código, aunque eso en mi concepto daba una mayor concepción, pero pues para que sea más ágil la clase en vista de que este módulo ya se va a acabar, cuando yo cite a qué artículo del Código de Procedimiento Penal estoy haciendo referencia, pues ustedes por su cuenta lo leerán, ya sea en esta clase o posteriormente, sino que pues nos falta bastante tema por acabar y eso hará que rinda un poco más la clase, además que pues no molesto a ningún alumno con la lectura del código. Vamos a ver en este momento una audiencia o un procedimiento que ustedes conocen como el procedimiento de allanamiento y procedimiento de registro, cuando la Fiscalía ordena para la práctica de un allanamiento, ¿en donde, mis doctores? En un bien inmueble. Esto es, la Fiscalía General de la Nación va a practicar por intermedio de Policía Judicial un allanamiento a un inmueble. Básicamente, mis doctores, el allanamiento a un inmueble es una afectación a el derecho de intimidad. Por lo tanto, pues se necesitará, para que un allanamiento sea legal, se necesitará una orden. En este caso del allanamiento, ¿qué se necesita? Les repito, una orden. ¿Una orden de quién? Una orden proferida de un fiscal. No se necesita orden de un juez de control de garantías, pero sí se necesita una orden escrita. ¿Una orden escrita de quién? De un fiscal. El fiscal, cuando desee que Policía Judicial practique un allanamiento o registro, pues efectivamente librará esa orden por escrito y se la entregará a Policía Judicial para que Policía Judicial practique el allanamiento. Una vez practicado el allanamiento al inmueble, se efectuará ahora sí un control. ¿Un control por parte de quién? De un juez de control de garantías. Luego, el procedimiento de allanamiento y registro requiere control, pero control posterior de un juez de control de garantías. Y ese control posterior se efectúa, doctores, mediante una audiencia. Inicialmente, es importante resaltar que ese procedimiento de allanamiento y registro se encuentra consagrado en el Código de Procedimiento Penal en los artículos 219 y siguientes de la Ley 906 del 2004. Entonces ustedes leerán el artículo 219 y siguientes. Ya, llegado el momento de celebrar la audiencia de control posterior a esta diligencia de allanamiento y registro, inicialmente, pues se le concederá el uso de la palabra al delegado fiscal. Y este funcionario, ¿me van a decir algo? Continúo. Y este funcionario, inicialmente, en uso de la palabra, le realizará una argumentación al juez de control de garantías con relación a ¿qué? Con relación a esa orden escrita que previamente debió haber impartido. ¿Qué le informará el fiscal al juez de garantías con relación a la orden? Inicialmente le presentará
la orden escrita de registro y allanamiento, por cuanto así lo exige el artículo 14 del Código de Procedimiento Penal. En caso tal que no le presente la orden escrita, le indicará del por qué la orden escrita no existe, acorde con dos artículos del Código de Procedimiento Penal, el artículo 229 y el artículo 230. Evacuado lo anterior, el fiscal le señalará al juez de control de garantías que efectivamente se está adelantando una indagación o una investigación especificando por qué conducta o por qué conductas se procede, y asimismo quién o quiénes son las personas que se han visto involucradas en esa investigación que está adelantando la Fiscalía General de la Nación. A continuación, el fiscal expondrá cuál es la finalidad de la diligencia de allanamiento y registro, acorde con lo consagrado en el artículo 219. Básicamente, el fin de la práctica de una diligencia de allanamiento y registro puede ser, inicialmente, obtener la captura de un indiciado, de un investigado o de un condenado. O eventualmente, otro fin que se busca con la práctica de una diligencia de allanamiento es el recaudo por parte de la Fiscalía General de la Nación de elementos materiales probatorios y evidencia física. Entonces, el juez escuchará del fiscal cuál fue la finalidad de la diligencia, acorde con estas dos grandes finalidades que tiene una diligencia de allanamiento y registro. A continuación, el fiscal le expondrá al juez de control de garantías los motivos fundados y el respaldo con elementos de prueba, o ustedes ya saben, con elementos materiales probatorios, acorde con lo que indica el artículo 220 y 221 del Código de Procedimiento Penal, que le permitieron inferir al fiscal básicamente la concurrencia de cualquiera de los siguientes eventos. Primero, que esa ocurrencia del delito tiene como probable autor o probable partícipe al propietario o al tenedor o al que transitoriamente se encontrare en ese bien inmueble. Ese puede ser un fin. Otro que le podrá indicar el fiscal es que efectivamente al interior del inmueble en el que se va a celebrar la diligencia de allanamiento y registro se hallan instrumentos con los que se ha cometido un delito, o eventualmente que allá en el interior del inmueble se encuentran objetos producto de algún ilícito. Asimismo, y acorde con lo establecido en el artículo 222 del Código de Procedimiento Penal, el fiscal le deberá indicar al juez de control de garantías en dónde se va a practicar esa diligencia de allanamiento y registro. Esto es, precisarle en qué lugar, no en qué bien inmueble, sino en qué lugar de ese bien inmueble. No se puede por parte de la Fiscalía indicar que un registro y allanamiento se practicará en todo un inmueble. No, esto sería un desbordamiento de las funciones atribuidas a la Fiscalía. Tendrá que el fiscal obligatoriamente que indicarle al juez de control de garantías en dónde, en qué parte, precisarle en qué lugar se va a efectuar el allanamiento. Y por último, con relación a este tópico, pues el fiscal le informará al juez de control de garantías
le realizará, mejor dicho, le realizará un juicio. ¿Un juicio de qué? Un juicio de proporcionalidad. Ustedes ya saben, mis doctores, en qué consiste un juicio de proporcionalidad. Repito, un juicio de proporcionalidad contempla tres aspectos. El primero, una idoneidad de la medida. Esto es, que la medida se torna viable. ¿Para qué? Para lograr el fin, un fin que tiene la Fiscalía General de la Nación, un fin que se ha propuesto la Fiscalía General de la Nación. También se deberá indicar la necesidad de esta medida. ¿Cuál medida? La medida de allanamiento y registro. ¿Cuál fue la necesidad de impartir la orden para que se efectuara un procedimiento de allanamiento y registro? Y que no existe una medida menos restrictiva con la cual se pueda cumplir con el fin que busca la Fiscalía General de la Nación. Y por último, pues realizará lo que se denomina ya estricto sentido de la palabra, el juicio de proporcionalidad, que ya se los he indicado varias veces, que es ese balance de intereses entre el derecho fundamental que se está afectando, que es la intimidad, y el fin que se pretende por parte del ente de instrucción penal, que es la Fiscalía General de la Nación. Por último, el fiscal le expondrá al juez de control de garantías cuál fue el plazo que se emitió mediante la orden de allanamiento y registro. Esto con base en lo estatuido en el artículo 221 del Código de Procedimiento Penal, en el cual se indica cuál es el plazo para el diligenciamiento de la orden, y asimismo se indica que ese plazo es prorrogable por una única vez. Una vez la Fiscalía me ha indicado al juez de control de garantías estos aspectos o estos tópicos con relación a la orden de allanamiento y registro, pues le indicará al juez lo relacionado al procedimiento. Ya no será a la orden, sino a cómo se efectuó el procedimiento. ¿Cuál procedimiento? Nuevamente les digo, es de allanamiento a un bien inmueble. ¿Qué le debe indicar el fiscal al juez de control de garantías? Primero, que el procedimiento de allanamiento y registro se adelantó exclusivamente en los lugares autorizados e indicados en la orden escrita. Segundo, que el procedimiento de allanamiento al bien inmueble eventualmente pudo haberse extendido a otros lugares. Si ello fue así, le debe sustentar del por qué ello sucedió. Si fue que se encontraron nuevos elementos materiales probatorios o nuevas evidencias, o si eventualmente existió alguna flagrancia por la cual se debió extender a otros lugares la diligencia de allanamiento y registro. Asimismo, el fiscal le deberá indicar al juez de control de garantías que esa diligencia de allanamiento y registro se cumplió dentro del plazo establecido en la orden escrita, que no se afectaron derechos de terceros, que los bienes que se incautaron se limitaron a los señalados en la orden escrita, a menos de que exista una flagrancia. Es obligación de policía judicial, al practicar una diligencia de allanamiento y registro, levantar un acta. Es obligatorio de la policía judicial levantar un acta. Y en esa acta, inicialmente, los miembros de policía judicial indicarán cuáles fueron los lugares que se registraron, cuáles fueron los objetos que se ocuparon, cuáles fueron los objetos que se incautaron, cuáles fueron las personas que se capturaron en caso tal que se hayan efectuado capturas,
si hubo o no hubo oposición a la diligencia de allanamiento y registro, o qué personas también atendieron esta diligencia de allanamiento y registro. También deberá el policía judicial informarle al fiscal que efectivamente esa diligencia de allanamiento y registro se cumplió en un horario entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. En caso tal que el allanamiento se haya producido por fuera de este horario, le explicará cuál fue la razón por la cual practicó el allanamiento por fuera de ese horario. Y que citó al Ministerio Público. Ya será obligación citar al Ministerio Público si eventualmente la diligencia de allanamiento se practica por fuera de ese horario. Y ese informe que le rinda el policía judicial al fiscal, el fiscal se lo tendrá que presentar al juez de control de garantías e indicarle que precisamente ese informe se lo presentó el policía judicial al fiscal dentro del debido término. El artículo 237 del Código de Procedimiento Penal indica cuál es el término para realizar la diligencia de control posterior de una diligencia de allanamiento y registro, que básicamente son 24 horas. El fiscal le deberá acreditar al juez de control de garantías que se encuentra dentro de ese término. Ojo, 237 del Código de Procedimiento Penal. A continuación, el fiscal le deberá indicar al juez de control de garantía lo referente a los resultados de la diligencia. ¿Qué resultados se obtuvieron? Nuevamente les digo, solo pueden existir dos clases de resultados. La primera, una captura o unas capturas, y la segunda, el recaudo de elementos materiales probatorios o evidencia física, o las dos. Toda esta argumentación que realiza la Fiscalía General de la Nación tendrá que ser soportada en elementos de convicción. De esos elementos de convicción se le correrá traslado a la defensa. La defensa los revisará y los auscultará. Para eso se le otorgará un lapso. Y una vez ha revisado estos elementos de convicción, pues se le concederá o se le otorgará el uso de la palabra a la defensa para que manifieste lo que a bien tenga con relación al procedimiento de allanamiento y registro. Una vez escuchadas las argumentaciones y los planteamientos de la Fiscalía General de la Nación y de la defensa, pues el juez tomará la decisión que en derecho corresponda. Ustedes ya saben que esa argumentación tendrá que ser soportada en la Constitución y la ley, y básicamente la decisión del juez puede girar en torno a declarar la legalidad o la ilegalidad del procedimiento de captura. En caso tal, mis doctores, que el juez decrete la ilegalidad del procedimiento de captura, ordenará por parte de el juez de control de garantías, ordenará la exclusión. Se excluyen los elementos materiales probatorios o la evidencia física que se haya recaudado en esa diligencia de allanamiento ilegal. Salen del proceso estos elementos materiales probatorios o evidencia física. El fiscal ya no los podrá incluir nunca en ese proceso penal. ¿Por qué? Porque la diligencia de la cual se logró el recaudo de estos elementos materiales probatorios es ilegal. Esto lo trae consagrado el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal. Esto en caso, les repito, de ilegalidad de la captura. Contra esa decisión que tome el juez, procederán recursos, reposición y o apelación. Doctores, ¿alguna pregunta con relación
a la diligencia de legalización de control posterior de allanamiento y registro? Doctor, buenas noches, tengo una duda. Dígame. Doctor, respecto, en el caso de allanamiento con orden de fiscal, el indiciado se refugiare en otra residencia contigua que se fugara, policía judicial ingresa a esa residencia y ahí se debe legalizar otro allanamiento en situación de flagrancia, teniendo en cuenta que este sujeto se dio la fuga y se refugió en otra vivienda. Doctor. ¿Hay que legalizar otro allanamiento? Claro que sí. ¿Por qué? Porque existió otra invasión a otra intimidad. Allá, yo les dije, y lo hago porque pues me di cuenta que de pronto pues gastábamos mucho tiempo en la lectura de los códigos y en la lectura de algún articulado y no era como del agrado. Pues allá el artículo 229 y el artículo 230 les indican del por qué o de en qué eventuales casos, no existiendo la orden de la Fiscalía, la Policía Judicial puede practicar una diligencia de allanamiento y registro. Esto es, uno de ellos, para facilitarle la lectura del 229 y del 230, uno de ellos es la flagrancia. Entonces, si se afecta otro bien inmueble, pues dentro de esa misma audiencia se tendrá que legalizar el procedimiento del allanamiento del otro inmueble. ¿Por qué? Porque eso afectó el derecho a la intimidad de otras personas. ¿Entendido, mi doctor? Perfecto, usted es decir un allanamiento totalmente aparte. Sí, señor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Señor, doctor, y cuando digamos tienen una orden de un registro para encontrar material probatorio para juntar ahí al proceso, y encuentra también otra parte en otra residencia, ahí toca que iniciar otra orden o a lo que lo hacen directamente, ¿eso es ilegal o no lo entiendo bien, doctor? Básicamente, mi doctor, antes que la policía judicial allane un inmueble, deberá existir una orden previa. Sin orden, policía judicial no puede allanar registro, salvo el procedimiento consagrado en el 229 y en el 230. Salvo esos procedimientos, se necesitará obligatoriamente una orden escrita proferida por un fiscal. En caso tal que la policía judicial allane otro inmueble y no se tratare de una flagrancia, pues no existirá orden escrita para allanar ese otro inmueble y se configurará una total ilegalidad de ese segundo allanamiento, a menos, como les digo, que se tratare de alguna de las circunstancias consagradas en el artículo 229 o 230 del Código de Procedimiento Penal. ¿Alguna otra pregunta? Listo, muchas gracias, doctor. Profe, buenas noches. Cuénteme. Una consulta. ¿Todavía sigue vigente el tema que para las órdenes que únicamente tienen como objeto la captura de la persona debe mediar control previo? Claro, pero ojo, nosotros ya lo vimos. Cuando se vaya a capturar a una persona, pues lógicamente se necesita control previo de un juez de control de garantías. Esto es, la captura de una persona siempre, a menos de que exista la flagrancia, y pues la captura excepcional, a menos que se den estas dos figuras, siempre, absolutamente siempre, necesitará un control previo de un juez de control de garantías. Entonces, si la Fiscalía desea allanar un registro con el fin de capturar a una persona,
o la policía judicial desea allanar un registro para capturar a una persona, necesitará obligatoriamente de un control previo por parte del juez de control de garantías. Es la única razón o la única circunstancia por las cuales un juez de control de garantías emite un control previo a una diligencia de allanamiento y registro. Esto es cuando se va a practicar una captura. Que no se torne para burlas. En alguna ocasión algunos individuos de policía judicial me quisieron meter los dedos a la boca indicándome que un allanamiento se produjo con el fin de recaudar elementos materiales probatorios y adicionalmente encontraron a una persona, entonces la capturaron. Y yo les dije, ¿y qué elementos materiales probatorios se encontraron? Dijeron, sí, era un procedimiento por el delito de... Era por el delito de lavado de activos y por el delito de... bueno, era un delito contra este delito de colocación de recursos, recaudo de dinero sin el lleno de los requisitos, por el mismo que procesaron a los de DMG, esos delitos, que recaudaban dineros sin el lleno de los requisitos legales. Entonces yo le pregunté al fiscal, ¿y qué elementos materiales fueron a recaudar? Dijo, sí, los encontramos en una mesita de noche un sobre que decía 300, que contenía en su interior 300.000 pesos y decía pensión de la niña. Yo le dije, qué buenos elementos materiales probatorios, decreto ilegal esa captura y ese procedimiento de allanamiento y recurso, porque lo que ellos buscaban era tratar de decirle al juez que los 300.000 pesos de una pensión de una niña correspondían a elementos materiales probatorios del delito de lavado de activos. En eso tampoco puede ser uno tan perspicaz de creer que el juez pues hasta ahora está en estas lides de las legalizaciones de los allanamientos y registros. ¿Alguna otra pregunta, mis doctores? Entonces, sí, cuénteme. En cuanto a la orden cuando se la decretan ilegal, en este caso no hay posibilidad de vincular esa prueba o ese elemento material probatorio más adelante en el proceso cuando se declara ilegal esa prueba. No, señor. Si la prueba se rechaza, nunca, jamás se podrá incorporar esa prueba al juicio. Por allá indica el artículo que solamente se podrá utilizar para impugnar credibilidad, pero nunca, absolutamente nunca, esos elementos materiales probatorios o esa evidencia física que se haya recaudado en una diligencia de allanamiento y registro podrá ingresar a un expediente. Ya no. Miren, nótese, por eso les digo, mis doctores, que los errores que se cometen o muchos de los errores que eventualmente se pueden llegar a cometer en derecho penal no son susceptibles de ser corregidos. Entonces, por eso deben guardar especial celo pues los miembros de policía judicial para realizar estos procedimientos de allanamiento y registro. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Listo. Vamos a ver a continuación, mis doctores, una diligencia. Miren, en ocasiones la Fiscalía General de la Nación, ojo, la Fiscalía General de la Nación, única y exclusivamente la Fiscalía General de la Nación, podrá ordenar que se intercepten líneas telefónicas. Solo la Fiscalía General de la Nación, repito, es la que puede ordenar la interceptación de líneas telefónicas. Nadie más. Esto haciendo alusión a algunas noticias que ustedes habrán escuchado en días anteriores. Solo la Fiscalía General de la Nación está facultada para interceptar líneas telefónicas. Ni soldados... Así no vaya doctor, así no vaya con orden de un juez ni nada, o sea, directamente pueden hacer eso. Déjeme acabar y después pregunta. Entonces, mis doctores, solo la Fiscalía General de la Nación puede ordenar interceptaciones telefónicas. Ni los del Ejército, ni los de la Armada, ni los de la Marina, ni los de nadie más. Solo la Fiscalía. Sin embargo, para que la Fiscalía ordene la interceptación
de una línea telefónica, se requerirá una orden escrita. ¿De quién? Del fiscal correspondiente. Entonces, para interceptar una línea telefónica, se necesita una orden escrita de un fiscal. ¿De cuál fiscal? Del fiscal que esté adelantando la investigación por la cual se determinó la interceptación de esas líneas telefónicas. Con base en lo anterior, mis doctores, si policía judicial intercepta alguna llamada o alguna línea telefónica sin una orden escrita de un fiscal general de la nación, ese procedimiento se torna ilegal y delictivo. Solamente policía judicial podrá interceptar líneas telefónicas con una orden escrita. Nunca podrán interceptarse líneas telefónicas sin orden escrita de un fiscal. Les repito, ese procedimiento es totalmente ilegal y delictivo. El interceptar líneas telefónicas, así sea de quien sea, sin argumentar que eventualmente existe peligro para la soberanía y para la existencia y seguridad del Estado, pues no, se necesita la orden de un fiscal. Esto en caso tal que alguna de las personas involucradas en algunos acontecimientos recientes saquen a relucir argumentos patriotas cuando su fin era completamente distinto. Entonces, mis doctores, si el fiscal y policía, junto con policía judicial, a raíz de las interceptaciones de las líneas telefónicas, obtuvieron elementos importantes para una investigación, estos son elementos físicos, elementos materiales probatorios o información importante para la investigación, pues deberán acudir ante un juez de control de garantías para un control posterior. Les repito, y concluyendo, el procedimiento de interceptaciones telefónicas tiene control posterior por parte del juez de control de garantías. No tiene control anterior. El control anterior es precisamente la orden emitida por parte del fiscal que lleva a cabo la investigación. Si el fiscal, realizada la interceptación de comunicaciones, no obtuvo información relevante para el proceso, pues simplemente archivará ese procedimiento de interceptaciones telefónicas. ¿Por qué? Porque no encontró información relevante para el proceso. Esta conducta ha sido criticada o ha sido reprochada por parte de algún sector de la doctrina que indica que en virtud que una interceptación telefónica afecta gravemente el derecho a la intimidad, debería también tener un control anterior por parte del juez de control de garantías, pero eso hasta ahora no ha sido reglamentado. Por ahora nos atenemos al hecho que una interceptación telefónica solo tiene control posterior. Y precisamente, mis doctores, ese control posterior se realiza mediante una diligencia. ¿Y dónde está consagrada esa diligencia? En los artículos 235 y 237 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, mis doctores, ahorita se van a tomar un tinto o un whisky o un vino o lo que deseen, y mientras tanto leen el artículo 235 y el artículo 237 y los artículos que anteriormente hemos hecho mención, y en 10 minutos retomamos. ¿Les parece, doctores? Sí, señor, muchas gracias. Vale. Gracias, profe. Ok.